Siguiendo los pasos de Pablo en Grecia, parte 2. Ahora estamos en Atenas. Y aunque no es el orden en el que viajó Pablo, porque él no viajó desde Filipos hasta Atenas, sino que llegó primero a Tesalónica y a otras ciudades, el mensaje de hoy va a tratar de algo que pasó en Atenas. Alrededor del año 50 después de Cristo, tuvo lugar en Atenas, hoy capital de Grecia, un trágico desencuentro. No fue un encuentro, fue un trágico desencuentro. Y esto fue entre dos sabidurías. Por un lado, la sabiduría humana, representada en ese momento por los filósofos más sofisticados, los epicúreos y los estoicos, herederos de un bagaje intelectual o del bagaje intelectual más desarrollado que los hombres pudieran tener. Una sabiduría que fue enseñada por hombres como Sócrates, Platón, Aristóteles, por científicos y matemáticos como Pitágoras, que 300 o 350 años antes de que llegara Pablo a Atenas, ellos ya enseñaban ahí. Esa es la sabiduría que tenemos por un lado, la sabiduría humana. Y por el otro lado tenemos la sabiduría que proclamó Pablo. Es la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, así como lo dice Santiago en su carta, ahí en el capítulo 3, versículo 17. Esa es la otra sabiduría que estaba dándose cita en Atenas, cuna de la democracia, como sabemos nosotros, el centro de la filosofía, de la literatura, del arte, de la ciencia. Hoy puedes pasar por sus calles principales y sigue estando ahí en pie la academia, una academia que viene desde Platón y que por siglos se ha seguido enseñando en esa ciudad. Pablo llegó a Atenas porque él era perseguido violentamente y porque los hermanos de Berea lo enviaron por mar hacia Atenas, ya que los judíos de Tesalónica que no habían creído el evangelio iniciaron una violenta persecución contra Pablo. Aquel momento cuando llegó a Atenas era el mejor momento, era el escenario perfecto para que los sabios de este mundo mostraran algo digno de su sabiduría, de su razonamiento. Pero lamentablemente, en lugar de esto, su reacción a la predicación de Pablo quedó registrada en la historia como una evidencia de soberbia, de ignorancia y de la más profunda oscuridad espiritual. Terrible lo que ocurrió en Atenas. La sabiduría de este mundo, hermanos, en aquella ocasión falló miserablemente. Miserablemente falló. Y hubo un desencuentro terrible de estas dos sabidurías. Dice la Escritura que los griegos buscan sabiduría, pues los griegos de carne y hueso que recibieron a Pablo para que les hablara la sabiduría de Dios, no solo no buscaron sabiduría, sino que la rechazaron con soberbia. Es mi deseo entonces que nos demos cuenta que hoy también, no solamente en Grecia, no solamente en Europa o en Asia, sino también aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo,
reina la soberbia e ignorancia de la sabiduría humana, creando dioses y mentiras atractivas para mantener al hombre en tinieblas. Cada día surgen nuevas ideologías, falsas, huecas sutilezas, mentiras que seducen a millones de personas alrededor del mundo. Hoy en día, buscando mantener al hombre en tinieblas. Y por esta razón, hermanos, es necesario que tú y yo sigamos predicando el Evangelio de Jesús, pidiéndole a Dios que quizá Él tenga misericordia, por ver si algunos de ellos escuchan con fe y son arrancados de esas tinieblas y son llevados a la luz del Señor. Que sean arrancados del poder de Satanás, quien es el Dios de este siglo y el cual hará todo lo posible, todo lo que esté al alcance de su mano para impedir que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En eso está ocupado Satanás. En eso está ocupado el intelecto del hombre hoy en día, mediante filosofías huecas, vanas sutilezas, como dice la Escritura. Y tú y yo, si estamos en Cristo Jesús, tenemos la llave que puede liberarlos de esas tinieblas y llevarlos al reino de luz de su amado Hijo. Proclamemos el Evangelio de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos porque un día tuviste misericordia de nosotros, que estábamos igual que estos sabios. No éramos sabios, pero estábamos igual de engañados, igual de sumidos en las tinieblas, a las que el pecado, nuestro pecado, nos arrastró. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia y alguien un día nos habló y nos presentó a tu amado Hijo Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas, y decidió venir a este mundo a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Gracias te damos porque no quedó en la cruz, no quedó en el sepulcro, sino que Él resucitó con poder, con gloria, con toda su majestad. Él puso su vida para salvarnos y Él volvió a tomar su vida para darnos justificación, para llevarnos a ti, Señor. Bendito seas, bendito sea tu plan. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra nos anime a que con valor vayamos y prediquemos tu palabra, porque hay mucha gente que sigue en tinieblas. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 17, a partir del versículo 16, para darnos cuenta de este tremendo desencuentro que hubo. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, él estaba esperando a su equipo, a Silas, a Timoteo, a Lucas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Qué tremenda historia. Después de un largo viaje por mar, Pablo llegó a Atenas. Ustedes recuerdan, hace 2 domingos vimos algunas imágenes de
Neápolis o Cabala, el puerto desde seguramente donde Pablo regresó para llegar a Atenas. Y de inmediato, al llegar a Atenas, él se dio cuenta de esa tremenda idolatría que imperaba en la ciudad. Un historiador militar y filósofo griego llamado Genofonte, 300 años antes que Pablo estuviera ahí en Atenas, dijo acerca de Atenas: toda la ciudad era altar, toda sacrificio y ofrenda a los dioses. No era algo nuevo lo que Pablo estaba viendo. Otro escritor, Plinio, un militar romano, afirmó en la época de Nerón: Atenas tenía más de 30,000 estatuas públicas, sin contar las que había en las casas particulares. 30,000, hermanos, nada más para contarlas, ¿verdad? Otro escritor latino, también de nombre Petronio, decía en tono de burla: era más fácil en Atenas encontrarse a un dios que a un hombre. Qué tremendo, ¿no? Era más fácil, había tantos que era más fácil encontrarse a un dios que a un hombre. Entonces, cuando Lucas nos dice esto en el libro de Hechos, que Pablo, al ver la idolatría a la que estaba entregada a Atenas, su espíritu se enardecía, no está exagerando. No está exagerando ni Lucas ni Pablo. Y es interesante notar que a pesar de esa molestia interna de su corazón, es interesante notar que Pablo se mostró ecuánime con ellos, con los atenienses, en su trato. No los criticó, no los juzgó, no los condenó. Y aquí podemos aprender algo de Pablo, porque a veces nosotros, por alguna razón, nos sentimos superiores a otros. Y cuando vemos sus prácticas, pueden ser de idolatría o de filosofías diferentes, extrañas, lo primero que se nos ocurre es criticar y juzgar. Y aquí vemos en el ejemplo de Pablo que no hizo él eso. Internamente estaba enardecido su espíritu, pero a la hora de hablar con ellos, les presentaba el Evangelio de Jesús. Les presentaba el Evangelio de Jesús y les hablaba de la resurrección. Cuando leemos que discutía con los judíos en la sinagoga y que en la plaza discutía con todos los que llegaban ahí, no debemos entender que estaba peleándose. Debemos entender que Pablo dialogaba con ellos. Les presentaba argumentos sólidos, inteligentes, razonando con ellos. De lo contrario, un hombre solo como él en Atenas fácilmente hubiera sido expulsado de la ciudad o puesto en la cárcel, como ya le había pasado en otros lugares. No, Pablo, por el contrario, desde el primer momento mostró respeto por ellos, porque tenía algo mucho más precioso que entregarles, más allá de una discusión que no lleva a ningún buen término. Y es interesante que aquí, en todo este relato, dice que hablaba con los judíos en la sinagoga y que con todos los que concurrían a la plaza, o el ágora, que es la palabra griega para hablar de una plaza. Entonces Pablo hablaba con judíos y gentiles, judíos y griegos. Pero en todo este relato que vamos a estudiar hoy, ya no se menciona nada más acerca de los judíos. Es interesante ver que ya no pasa nada. Ni se enojaron con Pablo, ni lo persiguieron como los de Tesalónica, ni se menciona alguno de los judíos que hubiera creído. Silencio total. Yo no sé si estos judíos ya estaban habituados a la vida de Atenas, a las costumbres paganas, a la idolatría. Algo hay ahí. En todos los demás pueblos o ciudades, algo pasó con los judíos. Normalmente persecución, normalmente blasfemia, normalmente rechazo contra Pablo y su enseñanza. En Atenas, un silencio total sobre los judíos.
Pero estamos hablando de Atenas, la capital de Grecia, la capital del mundo gentil, por decir así, de todo lo que no es judío. Y entonces la historia se desarrolla entre ellos. En esa plaza que les digo, la palabra es el ágora. Había mucha gente, había mercados, había oficinas gubernamentales. La gente salía a pasear ahí, a comprar, a divertirse. Y Pablo todos los días, dice este relato, salía y les predicaba el evangelio de Jesús. Y entre los que escucharon a Pablo, dice que estaban los epicúreos y los estoicos. Estos hermanos eran filósofos representantes de dos escuelas diferentes de filosofía. Y no vamos a estudiar sus postulados hoy. No es necesario porque no se habla de ello. Pero lo que sí quiero enfatizar es que estos hombres representaban o eran representantes de la más elevada sabiduría de su tiempo conforme a los estándares humanos. Pero al intercambiar ideas con Pablo, lo menospreciaron, refiriéndose a él como palabrero. Fue lo que le dijeron, palabrero. ¿Qué querrá decir este palabrero? La idea que hay detrás de esta palabra es la de un ave, un pájaro que anda picoteando en el suelo buscando semillas para llevarse. Por aquí y por allá anda picoteando. Y el mensaje que se trata de dar es la de un oportunista, un hombre que está escuchando ideas, teorías por aquí y por allá, y luego va y las repite como si fueran de él. En otras palabras, plagiando ideas de aquí y por allá. Otra palabra que se podría haber usado aquí es charlatán. ¿Qué querrá decir este charlatán? Y eso lo expresaron los hombres más sabios de su tiempo. Pero Pablo no era ni palabrero, ni plagiario de ideas, ni charlatán, hermanos. Pablo es embajador del Rey del universo y predicador del glorioso evangelio de la gracia de Dios, igual que tú, si tú estás en Cristo. Igual que tú, si has nacido de nuevo, tú eres embajador de Cristo. Y tú tienes el evangelio para compartir con sabios y no sabios. Que nunca se te olvide eso, hermano. No eres palabrero, no eres charlatán, no estás inventando fábulas o cuentos. Estás yendo a la gente en el nombre del Rey del universo, proclamando la verdad de Dios. Por supuesto, te considerarán igual que Pablo, ¿no? Algunos dirán, este es un charlatán, es un palabrero, es un hablador, ¿verdad? En su oscuridad espiritual, por otro lado, estos sabios, estos filósofos, también mostraron algo de ignorancia porque entendieron mal desde el principio lo que Pablo estaba enseñando en el ágora. Ellos creían que Pablo les estaba presentando nuevos dioses, porque cuando oyeron, dice el escrito, que cuando oyeron de Jesús y de la resurrección, pensaban que eran dos nuevos dioses. Jesús por un lado y por otro lado Anastasis o Anastasia, que es el nombre griego para la palabra resurrección. Entonces estos filósofos entendieron, nos vienen a predicar a dos nuevos dioses, uno que se llama Jesús y otra diosa que se llama Anastasia o Anastasis. Queremos oír más de esto porque no los conocemos, no hemos oído nada sobre ellos. Y entonces trajeron a Pablo y le dijeron, oye, queremos saber más, vamos a platicar. Vamos a hablar un poco más de estas cosas. Y a pesar entonces de la soberbia y de la ignorancia que nos presentan las primeras líneas, estos filósofos todavía tuvieron la agudeza de decirle a Pablo, vente, vámonos a alejar del ajetreo del ágora, de la plaza, mira cómo está llena, queremos oír bien,
vámonos, y lo llevaron al Areópago, que quiere decir colina de Ares, literalmente. Ares era, ¿qué creen ustedes? Era otro dios. Era Ares el rey el dios de la guerra. Para los romanos le cambiaron el nombre y en lugar de Ares se llama Marte, pero era otro dios. Y entonces el Areópago era una colina, era una pequeña loma en donde que está coronada por un peñasco prácticamente de mármol. Y ahí lo llevaron. En ese Areópago, en ese lugar, era donde los atenienses llevaban los juicios. Y ahí había un grupo de personas que celebraban los juicios y traían a la gente acusada a poder estar juzgándolos ahí. Vamos a ver, aprovechando esto, esta primera parte del relato, cómo Pablo está en el ágora, en la plaza, y de ahí lo llevan al Areópago. Vamos a aprovechar a ver si podemos ver algunas imágenes actuales. ¿Se ve bien o es necesario apagar un poquito la luz? Aquí estamos viendo toda esta área arbolada de aquí abajo, es la plaza, es el ágora. Incluía este edificio y otros que no se aprecian muy bien, pero esta foto está tomada desde el Areópago, desde la colina de Ares. Aquí vemos un poquito más la proporción de la plaza, toda esta extensión, como ven estas ruinas, hasta acá con estos edificios, todo esto era la plaza a donde concurrían todas estas gentes que dice la narrativa. Y Pablo todos los días iba a la plaza y predicaba el evangelio. Y cuando llegaba el sábado, iba a la sinagoga y hablaba con los judíos. Los judíos, ya vimos, no dijeron esta boca es mía, y se cancela la historia de ellos en este relato. Pero los griegos sí, seguían paseando aquí y había multitud de gente comprando, divirtiéndose, gritando, cantando. Y los estoicos y los epicúreos, los filósofos, le dijeron: no, Pablo, vente, vámonos a hablar a un lugar más tranquilo. Y los subieron a este monte desde donde está la foto. Aquí está el grupo de hermanos que estuvimos. Toda esta peña, toda esta piedra es el Areópago, y allá al fondo la Acrópolis, el lugar más alto de Atenas. Aquí, gracias a Dios, como una bendición, está Raúl Héctor, mi hijo, que le pidieron que justamente en el Areópago donde Pablo predicó, le dieron la oportunidad de predicar sobre la resurrección. Aquí está otra vez, ahí pueden conocer a algunos de nosotros. Toda esta peña es el Areópago, hermanos. Ahí subes desde la plaza mediante escalinatas, que como es de mármol todo este cerro, por ahí se pone medio resbaloso. De repente, déjenme ver qué pasó aquí. Ahí está otra toma. Si se fijan, desde aquí, desde el Areópago, veíamos lo que es el ágora acá abajo. Fácilmente unos 80 metros abajo de este nivel. Allá está lo que queda del Partenón en la Acrópolis. Nada más vean eso. Ahí está también otra foto, en restauración, en cuidado. Ese es el escenario, lo que queda hoy en día del escenario que le tocó ver a Pablo. Vamos ahora a continuar con el relato en versículos del 22 al 34, en donde dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres,
como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ya en el Areópago, el monte ese pequeño, realmente es más o menos el área de este auditorio, es la parte alta del Areópago. Ya ahí reunidos los principales de la ciudad, los jueces, los eruditos, los filósofos, público selecto estaba ahí, ¿no?, de Atenas. Pablo, puesto en pie, pronunció un mensaje de altísimo nivel. Estaba hablándole a los hombres más sabios del mundo, en su propio idioma. Pablo sabía hablar muchos idiomas. Él no necesitaba un intérprete. En su propio idioma les estaba presentando el mensaje de la sabiduría de Dios a los sabios de este mundo. Era un mensaje no destinado a demostrar que sabía más que ellos. No era un mensaje que usaba palabrería, vana palabrería, por el contrario, mostrando respeto. Por el contrario, mostrando conocimiento y cultura al citar incluso poetas que todos ellos conocían, que todos ellos habían leído. Por ejemplo, cuando les dice: en todo observo que sois muy religiosos. ¿Verdad que no les dijo: me doy cuenta de que ustedes son unos idólatras? ¿Verdad que no les dijo: cómo son ustedes una ciudad de paganos? Por el contrario, mostró gracia, mostró educación y compasión de ellos. Y hermanos, tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo con la gente que no conoce todavía a nuestro Señor. No estamos llamados a juzgarlos, no estamos llamados a demostrar que sabemos más de la Biblia que ellos. Estamos llamados a tener gracia, a tener misericordia de ellos, a proclamarles el Evangelio de manera clara, sencilla, poniendo el resultado en manos del Señor. Eso es lo que nos toca. Pablo les presentó el Evangelio, le dijeron: no, ¿sabes qué? Ahí te oiremos otro día. Y se levantaron y se fueron. Pablo no era el responsable de que creyeran. El que puede hacer la obra en el corazón es Dios. Tu tarea y mi tarea es compartir el Evangelio. No importa si te digan palabrero, no importa si se burlan de ti, no importa si te rechazan, o no importa si nadie dice creer en ese momento. La responsabilidad nuestra es compartir el Evangelio de la gracia de Dios. Y el Señor hará la obra. Pablo va preparando el terreno. Fíjense que la inteligencia de Pablo va preparando el terreno
para introducir el evangelio y aprovecha sus recorridos por la ciudad. Cuando veía esas 30,000 estatuas, esos 30,000 altares, les dice: por cierto, varones atenienses, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. En griego, agnosto teo. Agnosto teo. Y aquí Pablo saca la llave y empieza a abrir la puerta de la sabiduría de Dios, el evangelio de Dios. Aquí mostró una inteligencia superior, porque les dice: yo sé que ustedes son muy religiosos, pero aparte les dice: a ese Dios que ustedes no conocen y adoran, es al que yo les quiero predicar. Y entre paréntesis, yo les digo a ustedes, hermanos, adorar a alguien o algo que no conocemos es algo insensato, es algo absurdo, es algo de locos. Adorar algo o alguien que no conozco, ¿cómo puede ser? Es como pretender, si me permiten un ejemplo muy burdo, es como pretender describirles a ustedes el sabor del platillo más delicioso que nunca he probado. ¿Cómo poder alabar ese platillo si no lo conozco? Y pasarme la vida diciéndoles: hermano, ya probaste tal platillo que yo no conozco. Es insensato, es absurdo. Ellos adoraban al Dios no conocido porque no lo conocían. Y Pablo dice: bueno, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle es al que yo quiero presentarles. Y entonces rápidamente podemos ver, él no presentó una lista, pero por el tiempo nosotros sí quiero presentarles a nivel de lista lo que él dijo. Pablo les presenta de manera seria, sobria, clara al Dios creador del universo. Es el Dios, este agnosto teo, este Dios desconocido o este Dios no conocido, es el Dios que hizo el mundo, el cosmos, como lo llamaban ellos, los griegos. Es el Dios que no habita en templos hechos por manos de hombres, que no necesita de algo que el hombre pudiera darle. Es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es el que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, versículo 26. Este Dios no conocido es el que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de los hombres. Y es el Dios que quiere ser hallado por todos, aunque sea a tientas, no importa. Él se ha manifestado, él ha dado testimonio de sí mismo y quiere que todos los hombres lo encuentren. Es el Dios no conocido. A este adoran ustedes y no lo conocen. Este Dios es el que yo les predico, les decía Pablo. Qué tremendo. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que sacamos? Les sobraban a los atenienses 29,999 dioses. Solo hace falta uno, porque solamente hay uno, un único Dios vivo y verdadero, hermanos. Y tú y yo conocemos, o mejor dicho, fuimos conocidos por Él. Y ahora podemos presentarlo con gracia a la gente que no lo conoce. Y podemos usar esto. Nuestro Dios, al que yo te comparto, es el que da la vida y todas las cosas y el aliento, y por eso vives tú, por eso estás en pie, por ese Dios al que te quiero predicar. Es el creador del universo, es el que no necesita nada de nadie, es autosuficiente porque Él es soberano, Él es el dueño de todo y Él quiere que tú lo conozcas y Él quiere que tú lo recibas en tu corazón. Él quiere que tú seas salvo por fe. No importa si después de eso la gente se burla de ti o de mí. Dios será glorificado. No importa si te dicen eres un palabrero, eres un charlatán, eres un hablador. No importa, hermanos.
nuestra tarea, nuestro privilegio es predicar a este Señor todopoderoso. Después de listar todas estas cosas, Pablo citó a aquellos poetas griegos en el versículo 28 cuando les dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Yo quiero imaginarme a todos los eruditos ahí sentados en el Areópago, así como estaban los que estaban ahí sentados escuchando. Y Pablo les está citando cosas que ellos sabían, que ellos conocían. No podían más que aceptar ese sí. Así han dicho algunos de nuestros poetas. Este hombre, ¿cómo sabe esto si es un judío? Bueno, pues Pablo, además de embajador del Rey del Universo, además de predicador del Evangelio de la Gracia, era un erudito, era un hombre sabio, era un hombre instruido, no solamente en la ley de Moisés. Él conocía la literatura griega. En varias de sus cartas cita pasajes de poetas, de filósofos, para mostrar una y otra verdad. Hermanos, nosotros haremos bien, no necesariamente en convertirnos en eruditos, pero haremos bien en conocer la cultura que hay en el mundo, para poder a partir de ahí presentar con astucia el Evangelio. No porque sea un engaño, sino todo lo contrario, porque esta gente está, como estos sabios, con una venda en los ojos y no pueden ver a Cristo. Y si nosotros nos informamos y entendemos la cultura y lo que se dice hoy en día, podemos entrar y presentar el Evangelio. No es necesario, por supuesto, Dios es el que hace la obra, pero haremos bien en por lo menos no pasar por ignorantes ante la gente, que puedan ver: oye, contigo puedo hablar, contigo puedo razonar, tú no vienes a criticarme, tú no vienes a juzgarme, tú no vienes a ponerme una tacha de entrada, contigo puedo dialogar y te puedo preguntar. Y en ese momento, hermano, tendrás la oportunidad de que alguien llegará contigo y te dirá: oye, ¿cómo es eso del Evangelio? ¿Qué es eso de la vida eterna? ¿Cómo se puede hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo? Y entonces Dios hará la obra. Basado en este sólido argumento que acaba de darles Pablo, y dejándolos quietecitos ahí en el Areópago, sentaditos, escuchando, Pablo presenta ahora una conclusión que debería ser válida e irrefutable para cualquiera de aquellos sabios y también para nosotros hoy. La conclusión está en el versículo 29, como les dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En otras palabras, les está diciendo muy finamente: a ver atenienses, a ver sabios, si ustedes saben, y sus propios poetas lo han dicho, que somos linaje de Dios, ¿cómo se les ocurre pensar que haciendo estas 30,000 esculturas de dioses estamos representando a Dios? ¿En qué cabeza cabe? Por supuesto, Pablo no les dijo así. Ya les dijo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Dios sea semejante a oro, plata, piedra o escultura. Y créanme que las esculturas que pudimos ver son hermosas como arte. Lo malo es que todo ese arte representaba una u otra deidad, uno u otro Dios. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo: señores atenienses, sus 30,000 estatuas de dioses son pura vanidad. El Dios que ustedes no conocen y que yo les estoy presentando es el único Dios vivo y verdadero. Y acto seguido les deja claro que por tener esos ídolos están mostrando ignorancia, pero que ese Dios verdadero, ese Dios desconocido hasta ese momento, era un Dios de gracia,
que quería pasar por alto esos pecados, pero que demandaba una cosa y la sigue demandando hoy. Dice, ese Dios hoy manda que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Esa es la clave de todo el mensaje de Pablo. Está bien, ustedes tienen todos estos dioses. Eso no hace falta, señores atenienses. Eso es vanidad. Eso no nos corresponde porque somos linaje de Dios. Pero ahora lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados. Arrepiéntanse, es decir, cambien radicalmente su forma de pensar, su forma de razonar y de actuar, y vuélvanse en sus pasos como quien se vuelve 180 grados de la dirección a la que iba para buscar a Dios. Conviértete, arrepiéntete y rechaza todo lo que no le agrada a Dios. Y es imperativo, hermanos, que la gente proceda al arrepentimiento. Es imperativo que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Y Pablo les dijo por qué. Dice, porque habrá un día en que habrá un juicio y habrá un juez. Y el juicio será con verdadera justicia. Y el juez será aquel varón que resucitó de entre los muertos, Cristo Jesús, Señor nuestro. Arrepiéntete hoy, porque cuando llegue el día en que Jesús se convierta en el juez, será demasiado tarde. Ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. Y es aquí donde tuvo lugar el desencuentro más desolador, porque al oír sobre la resurrección, aquellos sabios solo atinaron a reaccionar con burlas, con intransigencia, y muy lejos quedó su capacidad para escuchar como sabios, ¿no? Su capacidad para inquirir, para dialogar. Por eso dice que, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Sin más, los sabios dieron por terminada la reunión, sin clase, sin tacto, con soberbia, mostrando falta de educación, mostrando ignorancia, burlándose. Prácticamente lo dejaron ahí hablando a Pablo. Pablo no tuvo problema, como no deberemos de tener problema tú y yo cuando alguien se burle en nuestra cara de lo que le estamos predicando y diga, ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar de eso. ¿Sabes qué? Ya basta, no te quiero oír más. No hay problema. Pablo dice, salió de en medio de ellos. Con todo, la Escritura nos dice claramente que algunos sí creyeron. Ninguno de los judíos, los que creyeron eran de los griegos. Aún en medio, hermanos, de lo más profundo de la oscuridad de las tinieblas a la que el pecado nos llevó, de ahí Dios puede rescatar personas que escuchen con fe su palabra. En este caso era Dionisio, el Areopagita, es decir, era uno de los encargados de impartir justicia en esa colina. Ahí es donde se celebraban los juicios. La otra persona es una mujer llamada Dámaris. Y otros que escucharon con fe y creyeron y fueron salvos, y sus nombres están escritos en el libro de la vida, así como está el nombre de cada uno de los que aquí por gracia hemos creído. ¿Está tu nombre ahí? Amén. ¿Está tu nombre perfectamente claro en el libro de la vida? Dios quiera que así sea, pero Él lo quiere, y lo que Él quiere es que te arrepientas. Y si tú estás aquí hoy y no estás seguro si tu nombre está ahí, hoy puede empezar a escribirse tu nombre en el libro de la vida. Y la tinta que se puede, y la única que se puede usar ahí, es la sangre del Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, si tú estás aquí y no estás seguro de que tu nombre esté escrito con la sangre de Cristo en el libro de la vida, ponte de pie y pídele perdón. Yo te animo, sé valiente, y si estás aquí y aún no eres salvo, yo te animo a que te pongas de pie y pases aquí al frente, y queremos orar por ti.
Y queremos rogarle al Señor que te abra las puertas del cielo. ¿Habrá alguien que quiere hacer esto? ¿Habrá alguien que todavía no está seguro? Porque viene el día del juicio y el Señor que resucitó está constituido por juez y va a juzgar. Pero si hoy te arrepientes y le pides perdón y quieres recibirlo en tu corazón, en ese juicio Él será tu abogado defensor y no habrá condenación para ti. Cierro la invitación. Habrá alguien que quiere levantarse. Hoy es el momento. Mañana no sabes qué puede pasar. Habrá alguien. Para testimonio de los atenienses, hermanos, y del mundo entero, incluidos todos los viajeros, todos los turistas de todo el mundo que visitan Atenas hoy, para testimonio de ellos, esta predicación de Pablo quedó registrada no solo en la Biblia, la tenemos registrada en la Biblia en el libro de los Hechos en el capítulo 17, como lo vimos aquí. Pero además de eso, hoy en día, ahí al pie del Areópago, a un ladito de las escaleras por las que tienes que subir hasta la parte alta del Areópago, hay una placa de acero con todo el discurso de Pablo escrito ahí en griego. No hay excusa, no hay excusa. Ahí Pablo habla del Dios no conocido, tal como lo tenemos en la Escritura. Me puse a ver las fotos que sacamos de esto, a ver si se alcanza a ver. Ahí está la placa, no la alcanzan a ver por supuesto el detalle, pero miren, más o menos aquí alcanzan a ver una A. Díganme que sí por lo menos para, bueno, esta expresión aquí está, agnosto teo, el Dios no conocido, en griego. No hay excusa. Dios ha dado testimonio de sí mismo. Dios puede ser conocido hoy. Pablo habló ahí hace casi 2000 años y sus palabras quedaron grabadas en esta placa, sin que Pablo se diera cuenta. Y a lo mejor sin la intención de que esto fuera algo bueno, pero Dios usa todos los medios para que su palabra siga siendo proclamada. Ahí está el Dios no conocido, agnostoteo. Y agnostoteo, el Dios no conocido, es el que envió a Pablo a dar testimonio a los sabios. Pero los sabios de este mundo estaban sumidos en tinieblas. Y cuando oyeron, no creyeron y por lo tanto no fueron salvos. Quizá por eso, hermanos, porque hubo muy poquito fruto en Atenas, hoy no tenemos una carta a los atenienses. ¿Verdad que no hay una? Hay a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, todos estos de Grecia, pero no hay una a los atenienses. Miserablemente fallaron los sabios, profesando ser sabios, dice la carta a los romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. La autoproclamada sabiduría de los sabios, esto lo digo yo, en lugar de luz, los llenó de tinieblas. Pero ¿sabes qué? Para terminar, siempre habrá un Dionisio y una Dámaris en tu camino. Y aunque se burlen todos los demás de nosotros, tenemos que salir a buscar a ese Dionisio, a esa Dámaris, que estarán dispuestos a oír con fe la palabra de Dios para ser salvos. ¿Alguno de ustedes quiere proclamar esa verdad, hermanos? Es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio. Hagámoslo con gracia, hagámoslo con misericordia, hagámoslo en el poder del Espíritu Santo, buscando su dirección, no queriendo demostrar que sabemos más que ellos, porque no es el caso. No juzgándolos, no criticándolos por lo que piensen o crean, o por lo que digan ser. No, acerquémonos a ellos como lo hizo Pablo, con todo respeto, presentando al único y sabio Dios. Y Él hará la obra en sus corazones.
Entonces, sigamos los pasos de Pablo, presentando el Evangelio con gracia y con verdad. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Y a pesar de que para millones y millones de personas eres todavía el Dios no conocido, te damos gracias que te has revelado a nosotros por pura gracia y nos has dejado ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es tu imagen misma, el cual es tu sustancia, Señor, el cual es nuestra sabiduría. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.